¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El gobierno de Venezuela, lo acaba de decir el presidente de la República en el mensaje anual a la nación, ha crecido este año 4% como mínimo. Como mínimo. Ningún economista del interinato, ningún economista de Venezuela, ninguna consultora a nivel nacional o internacional, ningún organismo internacional, ni siquiera se acercaron a los números que acaba de dar el gobierno de Venezuela de las cifras macroeconómicas de nuestro país. Ninguno. Hemos dejado atrás 8 años de contracción del Producto Interno Bruto. Hemos aumentado el consumo en más del 5%. Hemos bajado la inflación, siendo la del mes de diciembre la más baja desde 2015. Hemos aumentado más del 5% las exportaciones no petroleras. Hemos crecido en inversiones internacionales más del 3%. Acuérdense, muchos dirán, pero estos son números pequeños. Sí, pueden ser pequeños, pero en el contexto que nosotros venimos desde 2013, estos son números extraordinarios del desempeño económico de Venezuela. Porque, miren, yo les voy a decir una cosa. Nosotros veníamos más de 5 años de pela, de dureza, de medidas que nos desafiaron como país, como cuerpo social, para arrasarnos. Y resistimos. Y que tengamos estas cifras de desempeño es enorme. Es enorme. Acuérdense que es muy importante que ustedes lo sepan. Es muy importante que les voy a decir algo. Muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Desde 2013, mejor dicho, a la muerte de Chávez, gringos y europeos unidos aquí a la oposición antipatria vieron la oportunidad de hacer caída y mesa limpia en Venezuela. Recuérdense, una vez muerto Chávez, ¿qué fue lo que pasó? Hagan memoria y busquen la hemeroteca para que ustedes se den cuenta de dónde venimos y por qué estas cifras son trascendentales en la historia política y económica de Venezuela. Vieron la oportunidad de arrasar con Venezuela porque ellos sacaron al presidente Chávez. Lo sacaron. No voy a entrar por allí, por ese, pero yo sé que lo sacaron. Nacen medidas de seguridad de Obama. Acuérdense que íbamos a invadir a Estados Unidos. Nace que éramos un peligro para el país del norte. Nace la guerra de precios del petróleo, el esquisto. Bajaron los precios del petróleo a 20 y a 30. Nace la guerra de la moneda contra nuestra moneda. Nacen las guarimbas, la guerra económica, los drones para matar al presidente, la recompensa para meterle terror a nuestros funcionarios públicos, los bloqueos, las sanciones, las cuentas que nos bloqueaban en todos lados, los ataques a PDVSA, los robos de los activos. La economía, con todo ese panorama, sin meter la guerra económica aquí interna de los empresarios, la escasez, sacar los productos a Colombia, esconder los productos acá para generar el quiebre moral, el quiebre de la resistencia del pueblo y con ellos tomar el poder por esa vía. Lo que dijo el embajador Brownfield, ¿se acuerdan? Que había que chillar la economía para que se pudiera salir del gobierno de Venezuela. Bueno, la economía quedó en cero. En cero. ¿Ustedes saben lo que es una economía en cero? En cero. Y ahora es que se viene recuperando luego de esos 8 años de guerra y de batalla. Y todavía los gringos no se dan por vencidos y no se van a dar jamás y nunca por vencidos hasta que ellos pongan aquí a un gobierno de extrema derecha a gobernar. Métanse esa en la cabeza. Aquí vamos a tener que resistir años de años y tenemos que hacerlo cada vez mejor para evitarnos a esos gringos. Ahora, el reto que tiene el gobierno venezolano, el reto es mayúsculo, porque aquí no se puede dejar solamente en tirar cohetes por estos logros, por estos objetivos conseguidos. El reto es generar más ingresos, más riquezas, bajar la evasión de impuestos, reducir esa brecha fiscal que tenemos actualmente, crear nuevos y mejores emprendimientos y empleos,
Subir el salario mínimo, importante. Reducir la burocracia. Esos 32 ministerios hay que bajarlo a 10 por lo menos. Fiscalizar la nómina de empleados públicos. Reducirla. Depurarla. Ahí hay muchos muertos, muchos reposeros, mucha gente que se fue, mucha gente que se desligó y sigue cobrando. Transparentar todo tipo de trámites. Bajar la corrupción, bajar la burocracia. Hay un trabajo enorme por hacer. Está en el gobierno de Venezuela hacerlo. Por eso es que el gobierno de Venezuela viene anunciando cambios, que vamos a hacer esto, un gobierno tecnológico, el 1x10, el no sé qué cosa. Amigos míos, si el gobierno de Venezuela no se pone en las pilas, no lo van a tumbar los gringos y los europeos. No, olvídense de eso. Lo va a tumbar el mismo pueblo que ha resistido la pela y que se ha dado cuenta que ellos no han sido solidarios en los tiempos más difíciles, que no han sabido repartir lo poco que ha entrado, que se ha quedado en corrupción, que se han quedado en ineficiencia, que se han quedado en indolencia. Eso lo sabe el pueblo y no le va a dar más oportunidades al gobierno actual de Venezuela en seguir cometiendo errores con el interinato, en la cohabitación con el interinato y en no hacer los manejos transparentes de la economía. El gobierno tiene que reducir gastos para poco a poco ir incrementando el salario mínimo, porque no puede seguir en esto que va a generar no sé cuántos miles de millones para poder meterle al salario. Tiene que hacer ingeniería financiera a fondo, en profundidad, pero tiene que responderle al pueblo venezolano con el salario mínimo. Eso es trascendental. Vamos a dejar el video hasta aquí y dígame qué otra cosa debe hacer el gobierno de Venezuela para seguir apuntalando la economía. Muchas gracias y será hasta la próxima.